Solía ser un vicio que se promocionaba con colores estridentes. Las luces de neón de Las Vegas, Atlantic City y Monte Carlo anunciaban a grito la promesa de dinero fácil en la mesa de blackjack o en las máquinas tragamonedas. Las personas tenían que ir allí para regalarse un fin de semana a puro juego. Se nos dice que los beneficios son para una causa noble, como la educación de nuestros hijos, etc. Y a medida que el dinero rueda y los afortunados ganadores reciben sus premios, nadie parece preguntarse, ¿a dónde nos está llevando esta fiebre de la lotería o los juegos de azar? Mantente en sintonía. Lo peor que pudo pasarle a Charlie fue la buena fortuna de su amigo. Cuando era estudiante universitario, tuvo el antojo de pasar un día en el hipódromo con su compañero. Y Charlie fue testigo de cómo la buena fortuna de ese joven, con los caballos, le rindió $18,000 en una tarde. ¿Qué tuvo eso de malo? Colocó en la mente de Charlie el mito de que estaba destinado a ganar mucho dinero. Los juegos de apuesta se convirtieron en el centro de su vida y comenzó a gastar toda su vida en las pistas. Descuidó su empleo en una radio y por más de 20 años Charlie conseguía y perdía empleos con tanta frecuencia que no podía recordar los lugares en los que había trabajado. Arruinó 2 matrimonios, su padre lo desheredó y se vio obligado a financiar su vicio pasando cheques sin fondo en pequeños comercios. Y finalmente, este perdedor de 40 años tocó fondo y se inscribió en un centro para recibir tratamiento para su adicción. La historia de Charlie es como la de muchos otros jugadores compulsivos. Comenzó con una pobre imagen de sí mismo, tratando de satisfacer a un padre perfeccionista. Sus primeras experiencias con el juego fueron tempranas. Estuvo 2 décadas tratando de recuperar las pérdidas. El juego tiene víctimas obvias, personas que arruinan sus familias y carreras por causa de su compulsión. ¿Pero qué tiene de malo jugar de vez en cuando? ¿Cuál es el daño de jugar un fin de semana esporádicamente como forma de recreación? Bien, aparentemente ese tipo de recreación es muy común en la actualidad. Escucha estas cifras publicadas en un artículo de la revista Christianity Today hace ya varios años. En el año 2000, los norteamericanos apostaron por valor de $286,000 millones. Es el 5% del Producto Bruto Nacional. Es mucho más que los 213,000 millones que se gastaron en la educación primaria y secundaria. Y es casi 4 veces lo que se donó para organizaciones religiosas. $286,000 millones. O sea, 286 billones. Es una cifra increíble, apostada al capricho de los dados. Pero aparte de la economía, créeme que el problema esencial del juego es que se apuesta en la dirección equivocada. Porque el juego se basa en una importante premisa, que hay un pote lleno de oro al final del arco iris. Y yo creo que el cristianismo se basa en otra cosa, en que al final del arco iris hay algo muy distinto. El cristiano es aquel que invierte todo su ser en la persona de Cristo. Tus esperanzas y tus sueños están depositados en Él. Apuestas el todo por el todo en Jesús como Salvador y Señor. El juego es una inversión para volverse rico. Y la persona continúa jugando a pesar de las pérdidas constantes por la esperanza y el sueño de que algún día, de alguna manera, logrará ganarle a la banca. Y quienes están atrapados en esa clase de sueños deben prestar atención a este consejo que se encuentra en el corazón del Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia,
contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Libérate del amor al dinero. Esto nos recuerda el dicho popular de que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero, ¿sabes? Podríamos preguntarnos qué significa estar libres del amor al dinero. ¿Debemos odiarlo? ¿Sentir náuseas cuando vemos un billete de $50 o $100 o 100 euros? ¿Debemos abrir el sobre que contiene nuestro salario con una mueca de disgusto a nuestro rostro? No, no lo creo. El dinero es muy útil, independientemente de nuestra religiosidad. Y muchos podríamos gastar incluso un poco más, ¿no es cierto? Pero todos debemos ser conscientes de una cosa: la búsqueda del dinero nos introduce en un callejón sin salida. Puedes pasarte la vida tratando de conseguir más y más y más, pero nunca alcanzarás la meta, nunca tendrás lo suficiente. Pregúntale a muchas personas claves del mundo de los negocios. Lo que debemos evitar se llama codicia. Escucha la advertencia que Jesús le hizo a sus contemporáneos, personas que parece que estaban obsesionados con el dinero. Y esto está en el libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea que lo importante no es lo que poseemos, sino quién nos posee a nosotros. Por ejemplo, cuando Imelda Marcos debió huir de su palacio en las Filipinas, abandonó 2.700 pares de zapatos. ¿Qué se hace con tantos zapatos? 2.700. Algunos dicen que eran 3.000. No, la vida de una persona no consiste en grandes posesiones. Pero eso es lo que se persigue al jugar. Es que los juegos de azar son una forma de manejar nuestra codicia. Yo creo que hay mejores apuestas para hacer en la vida, ¿no te parece? Pablo nos presenta una saludable alternativa a la codicia en su primera carta a Timoteo. Y en esa epístola advirtió a quienes pensaban que la bondad es un medio para obtener riquezas. Mira, primera carta de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estén felices cuando sus necesidades básicas estén cubiertas, está diciendo él. Sean agradecidos. Solo si estás satisfecho con lo que Dios te da, ahora estarás satisfecho cuando te dé más en el futuro. Si estás ansioso y quejándote por lo poco que tienes, probablemente seguirás ansioso y quejoso cuando recibas más. Pero ¿qué tiene de malo gastar unos pocos dólares, unos pocos pesos en la tienda para comprar unos billetes de lotería? Es obvio que eso no va a hundir a nadie en el abismo del vicio. Y algunos hasta pueden argumentar que dará parte de sus ganancias a obras de caridad. Bien, analicemos la lotería por unos momentos. Dos profesores de la Universidad de Duke que estudiaron el tema informaron lo siguiente. Dice, cada vez más las clínicas y las líneas de ayuda reciben personas cuya adicción principal o única es la lotería. La fiebre del loto no es tan inocua y saludable como quieran hacerlo parecer los anuncios de la televisión. Para un número significativo de personas ha sido la puerta a la adicción. Pero lo más alarmante es la clase de gente que suele verse atraída por la lotería. Un estudio reciente realizado en la Lotería del Estado de Maryland, en los Estados Unidos, descubrió que las personas que ganaban menos de $10,000 por año eran las que compraban más boletos de lotería, más que los otros grupos de mejor ingreso. En otras palabras, son los pobres los que financian la lotería. Y un estudio realizado en Nueva Jersey llegó a la misma conclusión. Más de un tercio de las familias que ganaban menos de $10,000 por año gastaban casi un quinto de sus ingresos anuales en loterías. En otras palabras, estaban tratando de comprar una esperanza, pensando que había algo más al hacer esa compra.
La lotería es en buena medida una especie de impuesto a los pobres. Las personas que más necesitan trabajar y ahorrar con sabiduría son las que están más tentadas a dar el gran salto en la búsqueda del cofre del oro. Y nadie ansía más el gran premio que un perdedor. Es por eso que la Biblia nos sugiere una alternativa a la recaudación de fondos que no sea la de explotar la vulnerabilidad de la gente. La Biblia nos recomienda que invirtamos en los pobres en vez de ofrecerles falsas promesas. Cuando un joven rico se acercó a Cristo y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna, esta fue la respuesta de Jesús. La encontramos en San Marcos, capítulo 10, versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Invierte en los pobres, invierte en la vida humana. Ese es el camino del reino. Juan pasaba sus días mendigando en una esquina de Filadelfia, en el sector más pobre de la ciudad, donde las paredes están tapizadas con anuncios de lotería y todo tipo de inscripciones. Los pasajeros que descendían del ómnibus, de los buses, solían caminar por el costado o por encima de él. Estaba sucio y tenía un aparente retraso mental. Y cuando inauguraron un puesto de frutas coreanas sobre esa calle, Juan comenzó a pedirle a los propietarios que le dieran comida. Y en vez de rechazarlo, estas personas le pidieron que los ayudara a bajar mercancías del camión todas las mañanas. Y al poco tiempo comenzó a barrer la vereda. Y estos amables coreanos empezaron a pagarle con algunos dólares. Y empezó a aparecer un nuevo Juan, mejor vestido y con el cabello prolijo. La mirada salvaje desapareció de sus ojos. Y este hombre, que se encontraba por fuera de los límites de la sociedad, encontró un lugar porque estos inmigrantes invirtieron un poco en él. Y Juan comenzó a conducir el camión, a hacer el mantenimiento de otras tiendas en la misma cuadra y a hacer recolección de basura para un transportista privado a primera hora de la mañana. Y llegó el momento en el que abandonó las calles y se fue a vivir en una habitación alquilada. Sí, amigo, amiga, invertir en las personas. No darles limosnas, no ilusionarlas con un balde lleno de monedas al final del arco iris. Eso es lo que puede cambiar el mundo. Una esquina a la vez. El dinero que se invierte en juego se escurre entre los dedos. ¿Cuánto mejor es invertir en el reino de los cielos? Es así que es una apuesta segura. Porque las Escrituras nos sugieren una forma sistemática de hacer esa importante inversión. Se basa en un hecho fundamental, que Dios es nuestro proveedor. Ahora escucha, estas palabras que fueron dichas hace muchos siglos, pero tienen su relevancia para nuestros días. Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. O sea que Dios nos da la capacidad de trabajar y ser creativos. Dios hace que la tierra dé frutos. La Escritura nos pide que recordemos cuál es la fuente de todas nuestras bendiciones. Y entonces nos muestra una manera muy práctica de expresarlo. Y es el diezmo. Los que tienen una relación de pacto con el Todopoderoso le devuelven el 10% llamado diezmo, un 10% de todas sus ganancias. Y el diezmo es una manera concreta de demostrar que Dios es el propietario de todo lo que tenemos. Muestra que somos mayordomos de sus bendiciones, comprometidos a utilizarlas para su gloria. Sabes que las buenas intenciones son una cosa. La mayoría hemos sentido tal vez que deberíamos ser dadivosos con los menos favorecidos o apoyar causas nobles. Pero la práctica de la dadivosidad regular es lo que realmente tiene sentido. Por eso es que el principio del diezmo, devolverle, yo quiero decir no darle porque todo pertenece a Dios, devolverle a Dios una décima parte, eso sí es útil. Porque al poner énfasis en este principio, las Escrituras indican
que la dadivosidad regular es tan importante para nuestro bienestar como la adoración. Y el profeta Malaquías desarrolla este concepto con énfasis. En Malaquías capítulo 3 encontramos que Dios acusa a su pueblo de haberle robado. ¿Has pensado en eso? A veces nos cuidamos de robar en forma horizontal, pero ¿qué en cuanto a Dios? Y ellos le responden indignados, dice el capítulo 3, ¿cuándo te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Y Dios responde, con los diezmos y ofrendas. Por eso cuando dejamos de darlos, en esencia estamos robando a Dios. Dejamos de reconocerlo como el gran proveedor. Pretendemos haberlo conseguido por nuestros propios medios. Le robamos a Dios lo que le pertenece. Y al hacerlo, terminamos robándonos a nosotros mismos. Escucha lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios está dispuesto a bendecirnos, pero no quiere que alimentemos nuestro egoísmo. No quiere recompensar la mezquindad. Nuestro gran proveedor quiere bendecir nuestra generosidad y promete abrir las compuertas del cielo cuando le llevemos nuestros diezmos. Eso no quiere decir que nos haremos millonarios, sino que recibiremos de Dios mucho más de lo que damos. Y lo que es más importante, estaremos haciendo una inversión valiosa. Porque el dinero invertido en el reino de Dios tiene formas de multiplicarse increíblemente. Por ejemplo, mi esposa y yo hemos vivido con modesto salario de un pastor durante ya ¿cuánto? Casi 40 años. No siempre nos resultó fácil, pero puedo dar testimonio personalmente de que Dios siempre ha satisfecho nuestras necesidades. Ha sido más que fiel con nosotros. Y creo que es un buen ejemplo de las bendiciones de Dios para los que practican el diezmo. Déjame contarte un ejemplo. En 1837, Charles Dickens describió las dificultades de los huérfanos en la Inglaterra victoriana en su novela Oliver Twist. Y no mucho después, un inmigrante alemán en Bristol llamado George Müller decidió hacer algo por esos huérfanos. Y resolvió crear un orfanatorio, un orfanato donde los niños no solo tuvieran satisfechas sus necesidades físicas, sino también tuvieran el alimento espiritual. Y el señor Müller no tenía contactos ni dinero como para realizar esa gran empresa, pero tenía una extraordinaria fe en Dios. Le pidió al Señor que le proveyera 2,000 libras esterlinas para comenzar su ministerio. Bien, al correrse la noticia comenzaron a aparecer unos pocos chelines junto con algunos platos, recipientes y frazadas o mantas, pero no llegaba ninguna donación grande. Y Müller se vio tentado a dudar de que el proyecto pudiera cristalizarse. Entonces recibió la primera donación importante, un cheque por 100 libras. Y cuando supo quién era el donante, Müller estuvo renuente a aceptar el dinero. Había sido donado por una mujer que ganaba apenas 3,5 chelines por semana trabajando como costurera. Y el señor Müller, un hombre de indudable integridad, se preguntó si esta mujer habría hecho una donación espontánea sin considerar el costo. Entonces le hizo una visita. La mujer le dijo que había recibido algún dinero por la muerte de su padre. Las 100 libras habían salido de ese pequeño legado. Pero Müller, comprendiendo la modestia con que la mujer vivía, le preguntó si no quería reconsiderar el donativo. Y esta fue la respuesta. El Señor Jesús entregó hasta la última gota de su sangre por mí. ¿No debería yo darle todo el dinero que tengo? Le daré todo el dinero que poseo para que el orfanato pueda establecerse. Esta creyente anónima hizo una inversión en el reino de Cristo, una inversión en la vida humana. ¿Y en qué terminó su apuesta? Bien, Müller no solo estableció aquel orfanatorio, sino que construyó varios más.
y los fondos continuaron fluyendo sin que tuviera que solicitarlos jamás. Y durante su ministerio de 63 años, Müller atendió a más de 10,000 niños. Muchas vidas fueron bendecidas. Su fe en la providencia divina le dio grandes dividendos. Ninguno de sus niños quedó alguna vez sin una comida. Ninguna cuenta del orfanato quedó sin pagar. La inversión inicial de aquella mujer, de apenas 100 libras, se expandió de manera increíble. Fue una buena apuesta, porque invertir en el reino de Dios siempre lo es. Es la apuesta segura que nos saca de perdedores y nos hace ganadores. ¿Sabes tú cuál es el problema verdadero del juego y cuál es el problema principal? Casi todos pierden. Yo diría la gran mayoría pierde. Debe haber una enorme cantidad de perdedores para que haya unos pocos ganadores, quizá un solo ganador. Un periodista del Washington Post calculó recientemente que tenemos 7 veces más posibilidades de que nos alcance un rayo, de que nos hagamos millonarios en la lotería. Y los juegos de apuestas solo prosperan cuando hay suficientes perdedores. Sin embargo, escucha, la inversión en el reino de Dios es diferente. Todos pueden ser ganadores. Y eso lo convierte en una apuesta segura para los perdedores. Escucha esta promesa. San Lucas capítulo 6, versículo 38. Dice Jesús: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Por eso, cada vez que invertimos en las vidas humanas, cada vez que invertimos en el reino de Dios, estamos aumentando nuestro tesoro en los cielos. Y eso es lo que Jesús nos dice. Ahora bien, tenemos que estar seguros de que estamos invirtiendo en el reino de los cielos. Tenemos la responsabilidad de dar con sabiduría. No todo lo que el que pretende hacer la obra de Dios lo está haciendo con honestidad. Y esto ha sido dolorosamente cierto en los últimos años. Como bien lo sabrás, algunos evangelistas de la televisión han estado entre los peores delincuentes. Pero hay muchas personas, muchos ministerios que ayudan a los necesitados y expanden ciertamente la obra de Dios en el mundo. Y la promesa de Jesús es que cuando demos, recibiremos en la misma medida. Todos los que invierten en la obra de Dios se convierten en ganadores. Y eso es así, independientemente de lo mucho o lo poco que tengamos para dar. Oh, la vida de Corrie ten Boom en el escondite nos cuenta la maravillosa historia de los años finales de su propia madre. La señora ten Boom padeció un ataque masivo que la dejó paralizada y sin habla. Las únicas palabras que podía pronunciar eran sí y no y el nombre de Corrie. Pero cada mañana se sentaba ante la ventana de su hogar para contemplar la calle llena de gente. Pasaban junto a su ventana personas que la habían conocido por años, personas que habían atendido en momentos de enfermedad o animado cuando había estado en problemas. Y Corrie ten Boom escribió: el amor de mamá había sido del tipo que se manifiesta con un plato de sopa y un costurero. Y después de algunas horas, Corrie escuchaba que la llamaba por su nombre. Se acercaba donde estaba su madre y comprendía por su rostro que había visto a alguien en la calle. Entonces Corrie jugaba el juego de las 20 preguntas. ¿Es alguien de la iglesia? La señora ten Boom decía sí o no. ¿Es un vecino? Corrie iba descartando nombres hasta que escuchaba un sí entusiasmado de labios de su madre. Entonces recordaba: oh, es su cumpleaños o su esposa está enferma. Y Corrie escribió una nota para esa persona diciéndole que la señora ten Boom estaba pensando en ella y le deseaba lo mejor. Y al final Corrie colocaba la lapicera entre sus endurecidos dedos y ayudaba a su madre a firmar con su nombre. Y ese garabato angular pronto fue reconocido y apreciado en todo el pueblo de Harlem,
La señora Ten Boom se sentaba en la ventana día tras día, imposibilitada de moverse, con las manos apoyadas sobre su falda. Pero podía seguir entregando su amor a las personas que pasaban caminando por la calle. Aún tenía para darles. Así es como vivió y así es como quería morir. Amigo y amiga, tú y yo tenemos que tomar una decisión importante, una decisión respecto a nuestras inversiones. ¿Vamos a invertir en las vidas humanas, en el reino de Dios? ¿O vamos a hacer una apuesta en busca del cofre de oro? Necesitamos tener los valores de Jesús en el centro de nuestras vidas. Yo oro para que cada uno de nosotros se convierta en un vencedor, entregándonos a nosotros mismos y a nuestros recursos. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, como dice Jesús. Porque la vida no consiste en acumular cosas, sino en hacernos tesoros en los cielos. Aseguremos, pues, de que nuestros corazones estén orientados en la dirección correcta. Oremos. Gracias, Padre, gracias por ser un Dios tan generoso y amante con nosotros. Tú diste todo el cielo en el don de tu Hijo. Gracias por permitirnos compartir con nuestra generosidad y experimentar esos frutos. Líbranos del amor al dinero y fija nuestra mirada en tu reino de gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Con el avance de la tecnología llegan más oportunidades para predicar la palabra de Dios y alcanzar a más personas alrededor del mundo. En esta ocasión, tengo una excelente noticia. Ya está disponible el nuevo app de teléfono Escrito Está. Aquí podrás sintonizar nuestra programación semanal de media hora, el devocional diario Una mejor manera de vivir, el repaso semanal de la escuela sabática, o sea, lecciones de vida, y también la serie titulada Más que Palabras, un programa con adaptación en lenguaje de señas en español. El app de Escrito Está ya está disponible en la tienda de Android y Apple. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos nuevamente. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Así que, si puedes, visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv. Repito, escritoestá.tv, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.